Muchas gracias por venir, doctor Sadowski. Tiene tanto usted para contar, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Bueno, con mucho gusto. Yo empezaría, bueno, por el principio, cuando usted empezó a estudiar ciencia. ¿En qué época fue? Bueno, yo estudiaba de maestro y me recibí de maestro en la Escuela Normal Mariano Acosta y allí hice la escuela primaria y la secundaria. Y los maestros eran una cosa extraordinaria, una dedicación, una vocación. Yo me equivoco, leí el otro día en el diario que había problemas en el Colegio Mariano Acosta, ¿es el que se estaban cayendo los techos? Y es un palacio, sí, es el mismo colegio. Imagínense que yo hace 75 años yo estaba en la escuela allí y funcionaba muy bien, y ahora que leer el diario, ya en las noticias casi policiales, muestra que es una decadencia muy grande. Pero además los profesores elegían entre los mejores alumnos, porque había el magisterio y el profesorado. Entonces mi profesor era, por ejemplo, Fesquet, Alberto Fesquet, que se había graduado de maestro y después de profesor. Mi practicante era José Luis Romero, que era, el otro practicante era Jorge Romero Brés. Ah, estaba Romero Brés. Ese fue su colegio entonces secundario. Una cosa así que nos deslumbraba. Además había una canchita de fútbol, es decir, que no era un colegio formal y donde estaban educados. La pasaban bien, no, pero además había un nivel y además altísimo. Empezaba la televisión, además estaba Firpo y Dense, en fin, se vivía todas las cosas. Pero lo que era notable, que se practicaba lo que se llama la escuela activa. En lugar de tener unos temas determinados de acuerdo a un libro, había una pecera y vivíamos alrededor de la pecera y nos ingeniábamos para conseguir peces en el arroyo Maldonado. Y los tenían ahí, los cuidaban. Otros conseguían a lo mejor unos peces de los doraditos que se podían comprar, y en fin, todos los días había novedades y era una cosa muy viva. ¿Y Romero Brés que les daba clases de dibujo? No, era practicante, de acuerdo al tema que correspondía, historia, lo que Qué fuera. Maravilla. Cuando termina el colegio, ¿usted estudió ingeniería primero? No, entonces, cuando yo creía que ingeniería era el corolario, porque los profesores me habían distinguido en cierto modo en las clases de matemáticas, y yo dije que quería estudiar eso. Y yo creí que ingeniería quería decir matemáticas. Entonces fui y terminé el bachillerato, y se completé después del normal el bachillerato en Adrogué, y después hice el ingreso a ingeniería, todo eso en el fin del año 31. Y cuando entré a ingeniería, todas las primeras materias de primer año eran de matemáticas, y me gustó muchísimo. Pero ya las de segundo, cuando empezaron a hacer las técnicas, no me gustaron nada. Entonces me pasé a una cosa que se llamaba licenciatura de matemáticas, pero éramos 5, incluyéndome, eran 4 y yo. ¿Eso era toda la licenciatura? Era todo, 4 mujeres y yo. Ah, eran mujeres. Claro, ¿por qué hombre iba a tener esa profesión? ¿Qué profesión era? No era una profesión. No había una facultad de ciencias. No, se llamaba ciencias exactas, pero en realidad era ingeniería y cosas técnicas. Claro. Predominantes. Ciencias puras, física pura, química pura, no, eran todas cosas aplicadas, ¿no? Pero de ahí se fue formando mucha gente que después se dedicó a la ciencia exacta. Claro. Y es la base de la actual ciencias exactas. Claro, esa fue la base. ¿Y usted se recibió entonces ahí? ¿Tenía estas 4 compañeras mujeres? Sí, de las cuales una fue mi novia y después mi esposa. Ah, estudiaba con usted, su señora, que ha venido, está por ahí en el estudio. No, segunda esposa. Ah, perdón. Sí. Y bueno, una cosa, era enseguida después de la dictadura de Uriburu, así que los estudiantes estaban muy revueltos. Primero habían apoyado mucho las luchas contra Irigoyen, después se dieron cuenta que eso no era muy bueno. Primero apoyaron contra Irigoyen. Primero, y después fueron contra Uriburu. Contra Uriburu. Y ya ¿Cómo se veía en ese momento un golpe de Estado? ¿Había noción de lo que era un golpe de Estado? Se aprendió, porque el golpe del 30 fue digamos, sí, el inicio. Fueron los chicos de
del colegio militar mandados por el general Uriburu y avanzaron y tomaron la Casa de Gobierno, que estaba en decadencia muy grande. Pero la pregunta que le hago es, porque nos ha pasado con otros golpes de Estado, que por ahí no teníamos noción en el momento de lo que significaba la ruptura de un orden constitucional. En el 30 esa noción se tuvo. No, ¿No es se cierto? empezó. Después, se empezó a claro, tener. Claro. Y sobre todo cuando las consecuencias eran completamente distintas A lo que se esperaba. creía que iba a haber más democracia. Y no, se impuso el estado de sitio y fue una cosa tremenda. Hubo hechos históricos muy graves como cortar la inmigración. Se cortó la inmigración. Entonces, nosotros los que somos hijos de gringos sentimos mucho que ya era otra cosa, otro país. Y entonces un país que estaba creciendo y aumentando, incorporando, además los hijos de gringos cantábamos con más fervor el himno nacional Seguro. que los propios nativos, Claro, digamos. seguro. ¿No? Y es decir, era una cosa muy interesante, era un país que se estaba haciendo y se paró, se frenó. Yo creo que es una cosa que es un hecho histórico muy grave. Muy grave, ¿cómo no? Ahora, de todos modos, la escuela era un lugar era un palacio, en primer lugar ya imponía, era en la calle Moreno y Urquiza, todavía está, pero ahora salen las noticias de que están arreglando los techos. ¿Cómo lo vivirá usted cuando ve claro, eso, que se es una derrumban los cosa techos de su porque escuela? el profesor de música era Felipe Boero, un músico distinguido, que las piezas de él se tocaban en el Colón, era una cosa... Estaba muy jerarquizada la enseñanza, ¿no es cierto? Ser profesor sí, porque, era algo muy importante. Los profesores eran egresados de allí, los mejores profesores. Los mejores. Automáticamente los mejores profesores, el director los retenía. Y fue por eso que los profesores que teníamos son toda gente que después fue a la universidad, con el tiempo. En ese momento no, el único ingreso que tenían otro grado en la escuela primaria. Claro, pero después Romero estudió historia, fue doctor en historia, Fesqué fue doctor en biología, y bueno, pero cuando eran maestros nuestros eran todavía estudiantes. Eran estudiantes, eran los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes. Así Cuando que usted se era dígame. una cosa muy agradable, además jugábamos al fútbol, cosa que muy importante. Eran chicos normales. Esa cancha, es una canchita que había en la escuela, era muy importante y había muchas disputas entre los distintos grados, y además con otros colegios. Era muy interesante, una enseñanza muy viva. En ese momento se llamaba escuela activa. Escuela activa. En lugar de enseñar de acuerdo a cosas adocenadas, se enseñaba de acuerdo a algunas. Por ejemplo, en el caso nuestro, la vida fue la pecera. Y genera otro entusiasmo por el conocimiento. Cuando usted se recibió, se fue a París, ¿no es cierto? Con una beca. No, cuando me recibí allí, completé y entré a la facultad. Sí. No, entonces, allí esta facultad tan chiquitita. Pero estaba junto con ingeniería, así que como alumnos éramos muchos. Y los primeros cursos eran comunes, después nos especializamos. Cuando me gradué de licenciado, sí, hubo la posibilidad de ir a Francia porque con una gran visión del porvenir de Gaulle dio 1000 becas para todo el mundo. Eso fue en la posguerra. Ya en la posguerra, por eso digo la visión. Seguramente Malraux, que era un hombre que tenía mucho peso. André Malraux era el secretario de Cultura, el ministro de Cultura de Gaulle. Entonces dijo que hay que retomar para París el centro de la cultura. Entonces, como 20 argentinos, 20 brasileros, gente de México, gente y de todo el resto del mundo, de Asia, de África, de todas partes, fueron a Francia y Francia tuvo también un momento de esplendor porque todo el mundo, con todas las dificultades que había, pero había muchas dificultades para comer porque había habido una guerra terrible, ¿no es cierto? Pero todo eso no era nada comparado con lo que se ganaba de ver. Al ver nada más, o de tener contacto con grandes maestros. Pero fíjese que en un momento
muy difícil Muy económicamente, difícil. Por eso dan digo, estas becas para que por vaya eso gente a digo que estudiar a De Gaulle Francia. efectivamente es un hombre de una visión excepcional, Ajá. 1000 becas, son muchas becas, Son muchas mucha becas. plata y no tenían plata. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Francia? 2 años. 2 Y años. después de eso, a raíz de eso, me vinculé con profesores y un profesor Ostrowski, que era profesor en Suiza, viendo que yo tenía inclinación por la matemática aplicada, que se llama matemática aplicada, no la matemática abstracta, me recomendó que pidiera una beca para ir a Italia. Entonces fui al Instituto por las Aplicaciones del Cálculo de Roma, donde el director Piccone me inscribió y me dio un pequeño Posibilidad. puestito. Ajá. Y ahí estuve un año. Sí. Y después vine aquí, y aquí ya no pudimos entrar a la universidad, porque se exigía la afiliación. Ya estaba el Era la gobierno época de del gobierno de Perón. Perón. Ah, le pedían filiación política para entrar a la facultad. Entonces los que no nos afiliábamos, como Spivakov, Barsac, yo, Mario Bunge, quedamos fuera. Mario Bunge Entonces, se fue y no volvió más. no, y no volvió ¿Y más. usted se quedó? Sí, sí, sí. Y Boris Spivakov se quedó. Bueno, quedaron unos cuantos, porque también no era tan difícil agenciarse con dar unas clases. Se podía vivir y seguir Alguna adelante. gente, a veces a chicos jóvenes y otras veces a gente grande que quería saber de cosas culturales. No era difícil agenciarse, así que estuvimos así cuando termina el periodo de Perón, entonces sí, es rector Riccieri Frondizi, y entonces se formó un grupo muy importante, renovador, e hicimos el estatuto universitario en el año 1958, con todas las facultades. Usted de fue la capital. vicedecano de Yo fui con Riccieri vicedecano Frondizi. sí, de ciencias exactas. Nos vamos a ir al primer corte, pero antes de irse le quiero preguntar. Usted me decía que decidió en ese momento quedarse en el país. ¿Qué les diría hoy a los científicos jóvenes que se vayan, Bueno, que se queden? ¿Qué les y diría? bueno, eso cada caso es diferente y cada tema es diferente. Supongamos ahora, en biología hay un grupo muy destacado de personas que hacen una biología moderna. Y bueno, aquí hay posibilidades de trabajar. Ujú. Y entonces que se queden aquí y después ahí mismo pueden aspirar a una beca ya en el orden internacional. En cambio, en otras materias, en donde hay muy poco desarrollado aquí, conviene que se vayan, pero que se vayan con el compromiso de volver, con el compromiso con uno mismo, porque si en alguna parte podemos ser útiles, aquí. En otras partes somos gente muy anónima, Es uno entre más, ¿no es miles, cierto? bueno, no tiene nada de malo, pero quiere decir que aquí hay mucho por hacer y hay pasta. La materia prima existe. Lo que hay que hacer es encontrar la manera que no haya autoridades que se dedican a echar gente o a exigir afiliaciones a partidos o cosas por decirlo que no tienen nada que ver con la tradición argentina. Han sido muy golpeados los científicos en la Claro. Argentina. Ahora, después del corte, quiero que hablemos de la época. Usted me decía el otro día en una charla que tuvimos lo que sucedió en la época de Frondizi cuando se crea el CONICET y que, bueno, fueron los años 60 y Claro. todo el apogeo grande que Claro, fue ahí. Ahora vamos a claro. recordar todo eso. Pero nos tenemos que ir a un corte. No se vaya que ya volvemos. Bueno, doctor Sadowski, me gustaría que habláramos un poco de la época del auge de la ciencia en la Argentina, en los años 60, cuando se creó el CONICET. Muy bien. Sí, yo creo que hay que destacarlo esto porque es un cambio muy grande, ¿no? El impulsor del CONICET, que había escrito muchas cosas, había hecho mucha actividad, ha sido el doctor Bernardo Usay, que además era premio Nobel, el primer premio Nobel argentino en ciencias
había otros premios Nobel, como Saavedra Lama, pero en otros campos. Seguro. Y él desde siempre se tenía que había que fomentar la ciencia en el más alto nivel. Y el grupo que tenía en fisiología era muy importante. Pero había otros grupos en física, en química, en matemáticas, etc. Y con eso se formó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la época de la presidencia de Frondizi. De Frondizi. Y se mantuvo este auge durante la presidencia de Ilia hasta Onganía, ¿no es Sí, cierto? sí, en Onganía fue... Bueno, ahí no, se intervinieron las universidades, se la noche de los bastones intervinieron y largos. de hecho hubo un éxodo muy grande y entonces enriqueció, supongamos, Chile, se llevó una buena parte, otra gente se fue a Perú, otros bastantes se fueron a Francia y yo me fui a Venezuela. Venezuela recogió a mucha gente y cambiamos, influimos mucho en la formación de escuelas diferentes. Claro, me ¿no es cierto? imagino. O sea, el Pero- capital que teníamos nosotros de preparamos claro. gente que termina después trabajando en otros, En países, otros países, aportando en claro. otra sociedad. No con idea de que del éxodo, sino de volver, ¿no? Y enriquecer. Y efectivamente en el 83, cuando se restablece la democracia en la Argentina, volvimos. Y por una serie de circunstancias, yo que no actuaba en política en ninguna cosa en ese momento, fui designado secretario de Ciencia y Técnica. Sí, Y fue una oportunidad en el año 83. usted fue designado secretario de Ciencia y Técnica que dependía directamente, he leído, de Presidencia de la Nación, o sea, Sí, se le dio un sí, rango sí, muy sí. importante en el Sí, año 83. claro, y eso le daba mucho peso, Sí. ¿no? Pero... ¿Cómo además, salió de esa experiencia? ¿Salió bien? ¿Salió yo frustrado? no, muy bien. La frustración era la limitación material, planes que teníamos, pero de todos modos creamos nada menos que el Instituto de Cálculo. Así que el Instituto de Cálculo, que se había empezado en el año 60 y que se había cortado, bueno, renació, digamos, y se pudo realmente formar una escuela que se llamó SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Cálculo, Ajá. en donde vino gente no solamente de la Argentina, lo principal, pero también del Uruguay, de Venezuela, de Perú, de Chile, en fin, fue una escuela extraordinaria y por primera vez salieron ya los doctores en informática, que era una especialidad que no Nueva, existía claro, antes nueva. del todo. Así que realmente estábamos muy satisfechos con el progreso que habíamos hecho, pero en realidad estábamos fabricando gente para la exportación, porque aquí, después de eso, lo que siguió a nuestra gestión, no quiero hacer nombres, pero fue gente que no entendía nada. ¿Usted cuántos Entonces, años estuvo en la Secretaría? 6 años. Ah, estuvo durante Sí, todo el gobierno de periodo Alfonsín. de Alfonsín. Un poquito menos de 6 años. Y, por ejemplo, se dio un gran auge a la crotoxina y nosotros teníamos que trabajar para explicar que científicamente que eso no era serio lo que se estaba haciendo. Y claro, que como eran cosas que atraían mucho a la población que deseando curar una cura maravillosa, Claro. entonces teníamos que dificultad en continuar la obra y mucha de la gente que habíamos preparado en el SLAI se fue del país. De todos modos, la informática en la Argentina se desarrolló bien y es una cosa importante. Pero de todas maneras, Pero digamos, se interrumpió. Ahora, afortunadamente, lo que pasa que, bueno, yo no sé en ese momento, o si en algún momento fue más alto, pero si yo miraba los índices, ¿no? Lo que destinan sí, los demás países a conocimiento, a a ciencia, y lo ciencia. que destinamos nosotros Sí. es históricamente bajísimo. bajísimo. Menos del 0,4% del PBI. Brasil destina el 1,5%, Chile el 1%, Alemania, Japón, Estados Unidos más o menos el Sí, sí, 3%. sí, sí. O sea, como que nunca hubo acá, salvo No. por ahí en esa época dorada de los 60, después no hubo una verdadera conciencia de lo que puede aportar la ciencia, inclusive para la productividad, ¿no es cierto?, en Claro. un país. Y eso es un error muy,
muy grave y además este país tiene en ciencia 3 premios Nobel, como son Usai, Leloir y Milstein. Que Usted lo trajo a realmente- Milstein a la Argentina, ¿no es ¿Cómo? cierto? Cuando Sí. fue secretario de No, Ciencia y la Técnica. primera cosa que hicimos una invitación a Milstein, estaba en Inglaterra, y en abril del 85 él vino acá, y después en octubre del 85 le dieron el premio Nobel. Ajá. Así Fue que, antes de que le dieran el premio antes Nobel. le dieran el premio Nobel. Y además fue muy interesante la relación que se habló con los biólogos argentinos y el entusiasmo que había en ese momento. Por eso en la Feria del Libro, que se hizo una gran exposición, vino gente importantísima. Me acuerdo yo. Me acuerdo de esa época. Yo cubría Claro. la Feria del Libro para un diario y hubo Claro. mesas que eran pero multitudinarias. Yo Claro, los fui a ver. claro. Nunca había habido tantos Con la ciencia. gente Es cierto. de tanto calibre, ¿no? Es verdad. Y entonces nos hicimos la ilusión de que eso ya era irreversible. Sin embargo, hubo una decadencia después y después de nuevo la gente se fue y se sigue yendo. Y se sigue yendo, y se sigue yendo. Una queja que tienen en general los científicos, acá han venido varios, y hablan de que les gustaría ser consultados para temas puntuales, que no están claro, insertos en eso las es muy decisiones. importante, eso es, lo que usted dice es muy importante. A mí me parece que el consejero natural, ya en casi todas las ramas, es alguien adiestrado en ciencia. Ajá. Por lo menos para formar conjuntos, para discutir qué política hacer frente a la agricultura, a la ganadería, al transporte. Cada uno en sus distintas áreas, pero Claro. no son consultados No, generalmente. yo no creo lo que son. poco consultado. Son poco Va a consultados. decir, en un momento dado fuimos consultados, pero fue un periodo nada más. Pero en ese periodo simultáneamente teníamos poco dinero. Entonces, en ningún momento se le ha dado la importancia que tiene cuando en Europa, por ejemplo, no digamos Norteamérica, que como se llevó a toda la gente, sobre todo de Alemania, Cualquier cantidad la de cantidad, científicos yo estuve ahí importa a Estados Unidos. en el Sí. Instituto Superior de Princeton, donde estaba Einstein, y entonces allí es un lugar donde no hay ninguna obligación, es un grupo de gente selecto, Para pensar. elegido, que hace lo que quiere. Piensa. Qué maravilla. Dígame, doctor, se ha hablado tanto de la calidad extraordinaria de nuestros científicos que se destacan afuera y demás. ¿Sigue siendo así hoy o tenemos todavía un buen nivel, pero no más? Yo Porque creo está esa que sí. fantasía argentina de que siempre nos Bueno, destacamos yo tanto. sí, no sé exactamente por qué, pero efectivamente tenemos muy buena materia prima. Ujú. Yo creo un poco la composición social, el hecho de que haya intervenido muchos tipos de países, han integrado la Argentina. La cuestión es que como la escuela también primaria tradicionalmente está muy bien y además tenemos la tradición de Sarmiento, Sí. todo eso ha contribuido a que la enseñanza haya sido una cosa muy favorable Y el nivel sea alto y se para destaque. facilitar la formación de gente. Pero eso no basta. No, claro, si no hay Se un necesita, estímulo, y ¿no? además Y sobre dinero, todo ¿no? ahora la complejidad de los problemas exige mucho más ¿Y usted, partidas. ¿Y usted sigue dando clases en la facultad? No, más bien cuando hay algún tema especial que me Lo llaman. convocan para... Pero no. Pero aquí hay muchos jóvenes realmente muy brillantes, muchos completan el doctorado fuera del país. Hay también doctorados en ciertas ramas, en particular en este momento en biología, que se destaca mucho, y hay también en todas las distintas ramas gente que estudia con gran pasión. Seguro, pero yo la pregunta que les hago a veces cuando vienen acá los científicos, puede haber mucha pasión y puede haber conocimiento. Ahora, si las limitaciones de presupuesto son y van a seguir siendo obviamente
grandes, esos también son limitaciones de campos de investigación, de trabajo y demás. ¿No termina siendo frustrante en un momento? O sea, como trabajar a media máquina, no hacer todo Bueno, lo que sí, se pero podría. no hay que dejarse abatir. Ajá. No hay que dejarse abatir porque han pasado varias especies, después se Y remonta. después se remonta. O sea, seguir peleándola. Por lo menos a los jóvenes no le podemos dar esa sensación de inutilidad de los esfuerzos. No, los esfuerzos son útiles para formarse ellos, también para que completen la preparación afuera, que vuelvan y que repercuta en toda la sociedad. Yo hablé por teléfono ayer con el doctor Sadowski y me contó, a ver si se acuerda que ayer me contó que cuando usted volvió de Francia, aquella vez que Sí. estuvo becado cuando era joven, entró a una librería y el librero, que era amigo, le preguntó por qué volvió. ¿Y usted qué le contestó? Porque yo he estado en librerías en todas partes del mundo donde voy a la librería y en ningún lugar me preguntan nada, porque no me conocen. No les importa. Y no les importa. El único lugar donde les importaban era en nuestro país. O sea, volví por eso, porque acá me preguntan por qué vuelvo. En otros Claro. lugares no me preguntan nada. Claro, así es. Le agradezco muchísimo haber Muy venido, bien. doctor Sadowski. Yo creo que las cosas que usted ha contado, muchísima gente le Pero deben haber yo servido mucho. ¿eh? insisto que no hay que desesperarse, que lo que hay que hacer es corregir los errores que son muy grandes, pero piense usted que se acaba de hacer la renovación universitaria, que hay nuevo rector, que hay nuevos decanos, que cada uno tiene su plan y que se sigue trabajando. Se sigue trabajando. Entonces, frente a otras ramas, esta está mejor. Seguro. Este está mejor. Pero también pasa que como tienen más facilidades para conseguir trabajo afuera, los científicos son más tentados para irse que en otras profesiones. Claro. Bueno, Eso es lo grave. eso es lo grave. Pero hay que resistir, ¿no? Muchísimas gracias. Es un ejemplo usted, ¿eh? De verdad. Después del corte, Pablo Trapero. No se vaya.